Hola bandita, ya les traje nuevo video, que tratará de las experiencias perturbadoras en el metro de la CDMX. Por mi parte no he tenido ninguna experiencia rara o fuera de lo común, no soy propensa a que me pasen cosas paranormales y espero que así se quede. Pero bueno bandita, espero que les guste y sin más que decir no olviden suscribirse y dejar su like para más historias de esta índole. Comenzamos. No sé si cuente como experiencia paranormal, pero aquí les va. Hace 17 años me operaron de un tumor en el pulmón en el Hospital Picacho, sí, el de los petroleros. La cirugía estuvo programada para el 18 de diciembre, un mes antes tuve que ir para que hicieran una biopsia. Recuerdo que teníamos que estar antes de las 9 en el área de prestaciones económicas de dicho hospital para que a mi mamá y a mí nos recibieran los boletos y nos dieran después de las 12 los viáticos, ya que soy de Puebla. El chiste es que no teníamos dinero en esa ocasión más que lo justo para los peceros y 2 boletos de metro, confiados en que ese mismo día nos iba a pagar lo de los viáticos. Total, abordamos la línea donde hay una estación de nombre Indios Verdes y nos bajamos para hacer transbordo en la línea como color café, Copilco. El chiste es que en la estación de transbordo yo paso por los regiletes normal y a mi mamá se le come su boleto. Nos preocupamos porque no teníamos para otro boleto, eran las 7 de la mañana, no había mucha gente. De la nada una mujer, muy guapa, le hizo señas a mi mamá y le dio otro boleto. Lo curioso es que no hablaba y una vez que metió el boleto empezó a caminar muy rápido. Recuerdo que para tratar de alcanzarle y agradecerle, pero cuando llegamos al andén se esfumó. Habían 2 personas y les pregunto a mi mamá por la persona y ellos dijeron que no había nadie más, que ellos nunca hemos encontrado una explicación. Yo trabajo en taquilla y si me han pasado muchas cosas y me han contado mucho las compañeras. Me llegaron a tocar la puerta de la taquilla en 18 de marzo L3 para asomarme y no ver a nadie, además de preguntarle a los usuarios si había alguien y no, y justo unos días antes habían arrollado a alguien que sacaron por esa salida frente a mí en la raza L3. Igual me tocó ver cuando sacaron a alguien que se aventó a las vías y murió. Lo sacan en camilla tapado, claro, gente a mí. Después un poli salió con algo en una bolsa corriendo. Espero hayan sido pertenencias y no una parte, pero era una bolsa negra. Para unos días después sentir que vi un perro negro dentro de la taquilla. Vieron mis compañeras que me asusté y me dijeron que ahí suelen ver muchas cosas en Matín Carrera. Durante la pandemia no había mucha gente y veía que alguien se asomaba a la ventanilla muchas veces, pero solo notaba una sombra negra de reojo. Al principio no tomaba importancia si pensaba que si era un quien era. En cuanto veía la sombra asomarse me sonaba rápido para alcanzar a ver a la persona, para darme cuenta que al asomarme no había nadie y estaba vacío en la estación. No había podido ser nadie, hasta que dejó de pasar, pero igual seguía asomándose lo más rápido posible y nada, una vez igual estaba dibujando un objeto, era un delineador que había dejado en un lugar exacto, en una posición exacta. Salí al baño y cuando regresé estaba en otra posición. Quizá así pudo haber sido un ratón, una lagartija, o cualquier animalito, pero no había reportes de plagas, así que no sé qué pasó ahí. He escuchado que tocan dentro de la caja fuerte, cuando obviamente no hay nada ni nadie dentro que haga esos sonidos. Ver en una ocasión que iba llegando y habían 2 personas dentro de la taquilla y al entrar ver que solo había una, además de muchas historias que cuentan las compañeras ahí dentro, pero similares algunas. Yo fui por primera vez a CDMX en 2019, anduve sola en metro, camiones y demás. Me encantaba usar el metro para todo, aunque era algo tardado por el tema de los transbordos. El punto es, que en 1 o 2 ocasiones, en estaciones específicas que solía pasar para ir a donde me hospedaba, puedo jurar y asegurar que se repetían, o sea, pasábamos una vez, pasábamos estaciones diferentes, y luego volvíamos a pasar la misma. O también me sucedió que la estación no existía, o sea, pasábamos de una en una, y de repente a la que iba, no estaba, y no fui a la única. Recuerdo que había una señora en el mismo vagón y me dijo, ¿es mi imaginación o no pasamos la estación? Y le decía que justo yo estaba esperando la estación para bajarme, y el metro ni siquiera había pasado por ahí. Tenías que bajarte y transbordar para volver en el sentido contrario, porque ni siquiera habíamos pasado por ahí en ese. Sé que así fue porque al no conocer la ciudad, yo iba súper pendiente de las estaciones y yo iba pegada a las ventanas porque me gustaba ir viendo. Sé que sucedió y no fue mi imaginación. Me encanta la ciudad, pero el metro se me hace una cosa medio turbia.
Hay gente un poco extraña en ciertos puntos, a veces se siente un ambiente tenso, triste, en unas no hay ni un alma, en otras no cabe ni una hormiga porque está repleto y hay unas estaciones que huelen muy feo. No es paranormal, al menos eso quiero creer. Yo iba para mi trabajo de aquel entonces, pero estaba hasta su pinche madre de lleno como siempre a esa hora. Como no me alcance a bajar en Garibaldi, que era mi transbordo, tomé mi alternativa en Guerrero. Me bajé rápido porque ya era bien tarde. Cuando bajé dije no mames, mejor me regreso, pero ni eso pude. Total que estuve esperando hasta que quedé al frente. El metro ya se había tardado muchísimo y empezaba a llegar más y más gente. Luego no sé por qué, pero unos señores se empezaron a pelear. Total que por la gente ni los policías podían pasar para calmarlos y entre todo su despapalle comenzaron a empujarse, haciendo que los de enfrente sobrepasáramos la línea amarilla esa de seguridad. Ese día yo toda mja y llevaba unos zapatos que me hacían resbalar y no me pude hacer para atrás o mantenerme firme, pero no podía, ya hasta una de mis piernas estaba volando. Y ahora si el chingado metro ya venía y yo dije no güey, ya valí madres aquí cuando siento que para atrás, pero así bien feo. Yo todavía sentía la mano, pero cuando volteé para agradecer no había nadie. Hasta le pregunté a una señora si ella había sido y me dijo así de no, pues tú te hiciste para atrás mija, y yo de no manche, alguien me jaló. La señora me tiró de a loca. Yo la neta me sentí bien mal y mejor me regresé a mi casa. No sé quién o qué habrá sido, pero le agradezco porque si no no lo estaría contando. También desde ese día cada que tengo que usar el metro me llevo calzado antiderrapante, jajajaja. Fue en el 2020, iba en la línea azul, camino a metro normal. Traía mis audífonos puestos, escuchando música y mirando Facebook. Por costumbre, creo que todos volteamos en cada estación a ver en dónde vamos, así que eso hice. Volteé y vi que estábamos en estación Hidalgo, regresé la mirada a mi teléfono, avanzamos una estación más y para la segunda que avanzamos, volví a voltear y era nuevamente la estación Hidalgo. Sinceramente en el momento me sentí muy sacado de onda, incluso volteé a ver a la gente para notar si alguien también había visto lo mismo, pero no, todos estaban como si nada. Creo que a otros les ha pasado lo mismo, pero sinceramente es algo que te deja con muchas dudas. ¿Simulación? ¿Fallo en la realidad? ¿Viajes en el tiempo? Lo que sea, te deja con cara de WTF. A mí me pasó esto en la línea 6, me bajé para esperar a un compañero porque se suponía que nos veríamos ahí, entonces salí del metro y hasta ahí todo normal, había gente, nada fuera de lo común. El chiste es que ya no me encontré con mi amigo, entonces volví a entrar al metro para irme y desde que pasé por los torniquetes noté que no había nadie, ni policías, pero no lo hube como algo raro porque me ha pasado varias veces, hasta que sentí una vibra rara cuando bajé las escaleras para abordar el tren y fue cuando me puse a grabar. Estuvo así como 10 minutos hasta que de la nada empezó a llegar gente de las escaleras y el metro llegó como si nada, fue como si se hubiera detenido el tiempo por un momento XD. Hace algunos años yo debía abordar de la línea 3 a la 9 para ir a la facultad en la madrugada, pues la universidad me quedaba muy lejos. Así que en centro médico, como a las 5:30 am, hice el transbordo y me subí en un vagón que estaba completamente solo. Al entrar inmediatamente noté un aroma nauseabundo. Al acercarme a la fuente del olor vi que era un extraño altar, o una cosa extraña llena de símbolos hechos con heces y sangre. La cosa aquí fue que me alejé de ese asiento para no seguir con ese aroma y en la siguiente estación se subió un señor de aspecto demacrado que me observaba fijamente. El güey tomó asiento cerca de donde estaba el altar ese y no parecía molestarle el olor. Traté de ignorarlo lo más que pude, pero en verdad sentía su mirada en la nuca. XD. Ya por la estación Puebla, le dije a una amiga que si me podía ir con ella a la universidad. Ella vivía cerca de esa estación, ya que extrañamente absolutamente nadie abordó en ese vagón durante todo el trayecto y no quería saber qué iba a hacer ese sujeto en cuanto llegáramos a Pantitlán. Yo antes de la pandemia pasaba por el túnel de la ciencia siempre para llegar a la escuela e irme a mi casa, iba en la tarde, por ende llegaba como a las 9:30 o 10 a la estación La Raza, PQ de La Raza. Tenía que tomar un camión para llegar a la escuela. Una vez iba con unas amigas, íbamos 4 en total y llegamos tarde a la estación La Raza y estaba medio vacío el túnel de la ciencia y a una de ellas le jalaron la mochila como 3 veces para tirarla en el transcurso del túnel. Lo raro es que atrás de ella no había nadie, casi no había nadie a esas horas en el túnel y nosotras estábamos al lado de ella. No sé si sea paranormal o no, pero
Hace un año exactamente por estas fechas, regresaba con mi hermana a casa y tomamos el metro en Guerrero dirección Indios Verdes como a eso de las 11 p.m, sabemos que es una estación concurrida, pero a esa hora no y justo en ese momento, habían solo 2 personas en nuestra dirección, bastante lejos por cierto, y como 5 del lado contrario, la verdad la bendita estación da una vibra bien extraña, pero fluimos y hasta ahí todo normal, estábamos platicando porque no pasaba el tren, y de la nada aparecieron como 5 burbujas de jabón a la altura de nuestra cabeza, cabe mencionar que somos más altas del promedio, ella 1,73, yo 1,70, o sea que estaban flotando alto por así decir. Lo curioso es que no había nada, ni nadie, fue de un momento a otro que aparecieron y se quedaron ahí como 2 minutos y se movían muy rápido. Nos quedamos intrigadas como en shock y no se me ocurrió grabar. Pero cuando lo hice y prendí la cámara del teléfono justo desaparecen. Solo se logra ver la mano de alguna de las 2 como tratando de agarrarlas. No sé si a alguien le haya pasado, o qué explicación lógica pueden darle. Niñas, no es paranormal, pero por favor, si mi testimonio le sirve a alguien, tomen sus precauciones. Una vez esperando a alguien en la estación autobuses del norte de la línea amarilla, se me acercó un señor de aproximadamente 50, 60 años, la verdad se veía una persona mayor, él me empezó a preguntar por una dirección. Le dije que me perdonara pero que yo no conocía el lugar, solo estaba esperando a alguien. Me contó toda su historia de cómo llegó a la ciudad y estaba buscando cobrar dinero en esta dirección, pero no sabía cómo llegar. Yo simplemente insistí en que no conocía la zona. No pasaron ni 2 minutos cuando un chico de aprox 30 años se acercó de manera espontánea al señor y a mí preguntó en qué podía ayudar. El señor le platicó de nuevo su situación y cuando terminó, el chico me volteó a ver y dijo: esa dirección está cerca del banco de la estación, ¿verdad? Yo solo le dije yo no sé, le estuve explicando al señor que no conozco la zona, solo estoy esperando a alguien. Después el chico me dijo pues podemos acompañarlo y regresamos, ¿no? Mientras me veía insistentemente frente al señor y yo solo le dije si conoces la zona acompáñalo. No es por ser mala onda pero estoy esperando a alguien y si esa persona llega y no me ve aquí se va a preocupar. Siguieron insistiendo y eso se me hizo extraño, así que por el estrés y la mala espina, le dije enojada no voy a salir de la estación, si tú sabes si es tu intención ayudarlo puedes ir tú solo, y pues los 2 se fueron enojados pero solo caminaron juntos un rato. Me les quedé viendo y me di cuenta de que se separaron y no salieron de la estación. Aproximadamente una semana después una amiga me comentó que a su prima la intentaron S3-4R en el metro Valderas de la línea rosa con la misma táctica. Solo que ella no pudo decir que no. Ella casi sale de la estación y camino a los torniquetes uno de los tipos se puso atrás de ella y la amenazó con algo en la espalda. Y le dijo vamos a salir de la estación y te vas a subir a la primera camioneta que veas afuera de la estación. Afortunadamente Valderas es una estación muy concurrida y la chica aprovechó el transborde y el tránsito de la gente para salir corriendo sin parar hasta encontrar a un policía de estación. Afortunadamente a la chica no le pasó nada. Pero usaron exactamente la misma táctica. Por favor cuídense mucho niñas y no importa que sean groseras, no tiene nada de malo no ayudar a todas las personas que te lo pidan. Ya no puedes confiar en cualquiera. Desafortunadamente no sabemos quién realmente sí necesita ayuda y quién tiene una doble intención. Yo tuve 2, una fue que tras escuchar un video de YouTube de leyendas del metro, decía que en viaducto de la línea 2, si usabas audífonos antes de las 7 de la mañana y después de las 7 de la noche, podías oír murmuros y voces por las víctimas de un accidente que se dio ahí hace casi 50 años, yo como tomaba la línea 2 para ir a la prepa, lo intenté y aunque no oí voces, empecé a escuchar una estática muy fea y me dio miedo. Tiempo después que conté la anécdota traté de buscar el video, pero ya no lo encontré. La otra ocurrió este año, estaba esperando el metro en la línea A, la cual va al nivel de la superficie y no tiene techo en el trayecto del metro salvo en las estaciones, así que si te acercas a las orillas del andén, puedes ver todo, vías, pared, el metro llegando, etc. Entonces me asomé porque el metro estaba tardando y vi como un perro venía corriendo en las vías hacia la dirección en donde estaba. Al verlo le dije a un policía y tras ver también al perro llamó a más oficiales, entre varios usuarios intentamos ilamarlo,
pero se asustó con los policías y se fue al otro lado del riel. No tiene división entre direcciones la línea A. Cuando ya está sobre las vías, corrimos a la otra dirección e intentamos hilamarlo, cuando finalmente el perro se dio la media vuelta y corrió alejándose, hasta que encontró una mancha de pasto y se acostó. Ahí varios se fueron excepto los policías y yo. No bromeo, ni exagero, vimos como el perro desapareció. De repente se notaba más el verde del pasto hasta que no se vio nada de él. Jamás se levantó de nuevo ni nada, incluso creí que había un orificio por donde pudo salirse, pero los oficiales dijeron que no es así. Lo comprobé yo mismo tiempo después, así que quizás vimos un perro fantasma. Bueno, no sé si sea paranormal o glitch, pero yo suelo ir mucho al Estadio Azteca. Regularmente los partidos de mi equipo son a las 9 p.m. y uso la línea 3 del metro, hasta Indios Verdes. Bueno, iba en Tlatelolco, eran como las 12 fácilmente, se suponía que seguía La Raza. Quienes han usado esa línea saben que de Tlatelolco a La Raza es un tramo bastante largo. Bueno, cuando llegamos a la estación nuevamente estábamos en Tlatelolco, muchas personas incluyéndome por inercia nos bajamos, porque todos nos habíamos percatado que seguía La Raza. Primero nadie dijo nada hasta que una señora empezó a gritar asustada por lo que habíamos pasado, y ahí supe que no lo había imaginado o que no me había equivocado. Todos lo vimos y sabíamos que el metro había llegado a la misma estación que acabábamos de dejar minutos atrás. Recientemente, me vi con mi mejor amiga. Yo venía de Pino Suárez, y nos veríamos en Hidalgo. Desde el inicio, sentía una sensación rara porque iba por el túnel de los libros, y estaba súper solo. A lo mucho vi a 4 personas pasar por ahí, así que ya desde ahí sentía que caminaba y no acababa. Lo verdaderamente raro pasó cuando llegué al vagón. Había muchísima gente, así que entré y me quedé casi enfrente de las puertas. Había una señora enfrente de mí pero como lateralizada. El metro avanzó y avanzó, y cuando se detuvo, estábamos en Allende. Zócalo no existió, no la pasamos de largo, ni siquiera vi gente consternada porque nadie decía nada. Al inicio en serio creí que aluciné o parpadeé y no vi, pero literal iba pegada a las ventanas de la puerta. Volteé a ver a la señora y le pregunté, ¿pasamos por Zócalo? Y la respuesta me sacó más de onda, porque solo me dijo, yo también bajo en Hidalgo. Yo nunca le dije dónde bajaba, nunca saqué el celular, nunca nada que pudiera hacerle saber dónde bajaba. Llegué con mi mejor amiga, y un viaje que tuvo que haber sido de no más de 10 minutos, se convirtió en casi media hora. Más arriba ya leí que les han pasado cosas similares en la línea azul, así que no sé si sea una constante. Pues verán, creo que me intentaron asaltar / secuestrar, no lo sé. El chiste es el siguiente, yo tomaba el metro Guelatao para ir a mi prepa. Siempre me suelo ir hasta los últimos vagones porque están más vacíos. Un día pues estando sentado miro de reojo que un tipo no me quitaba la mirada de encima y como soy muy cuidadoso con esas cosas, decidí alejarme y pegarme al vagón de las mujeres, pero el tipo se levantó y me siguió de lejos. En ese momento pensé que podía ser casualidad, así que decidí dejar pasar 2 metros, iban vacíos, para ver si el tipo se iba a subir en alguno, y... ¡oh sorpresa! No lo hizo. En ese instante supe que ese tipo me estaba esperando con la intención de seguirme. Lo que hice fue esperar a que vinieran los 2 metros a la vez en dirección Pantitlán y dirección La Paz, esto con el objetivo de que me camuflajeara entre la gente. Y eso hice, logré subir, pero vi que el tipo, a lo lejos, logró observar que subí y él también se subió en otro vagón más lejano. En ese instante no supe si pedir ayuda o si realmente estaba supersticioso. Decidí no pedir ayuda y actuar solo, ahora que lo pienso fue una tontería. Cuando llegué a Pantitlán me fui corriendo las escaleras lo más rápido que pude con la intención de perderlo. Al volver a ver hacia abajo lo vi, venía subiendo rápidamente las escaleras. Logré tomar mi vagón en la línea café, me fui hasta el último para evitar encontrarlo, estaba tranquilo pensando que lo perdí, pero no, de lejos vi que el tipo iba buscando vagón por vagón para encontrarme. Gracias al destino el metro comenzó a avanzar antes de que me encontrara, aunque él igualmente a bordo. Cuando llegué al destino donde debía bajarme pensé que si bajaba rápidamente me seguiría, entonces actué haciendo lo contrario, salir lo más lento que pudiera, salir al límite, cuando el metro comenzara a sonar, y eso hice. Cuando las puertas estaban por cerrarse salí corriendo lo más rápido que pude y logré ver al sujeto a 2 puertas de mí mirando hacia los lados. No le dio tiempo de reaccionar y se quedó ahí.
No logré ver qué pasó con él, solamente corrí y tomé el camión afuera de mi destino. No supe qué quería ese sujeto, no sabré cuáles eran sus intenciones. Tal vez pensé mal, pero lo que sí sé es que ahora mismo estoy a salvo. En este año me pasó algo, fui a dejar a mi hermana a la Central Norte, porque me visitó. El autobús salió a medianoche, y como el Didi y las apps me cobraban más de 250, decidí irme en metro hasta Pantitlán aprovechando que aún estaba abierto. Subí al vagón y claramente no había nadie, el punto es que al voltear a ver el reflejo de la ventana que estaba frente a mí vi que en el reflejo había una chica con chamarra roja a 2 asientos de mí y la cara se le veía horrible, no se le veían los ojos. Lo único que hice fue bajar la mirada, ver el celular y poner La Magnífica en YouTube, fue lo único que se me vino a la mente, jaja. A la siguiente estación bajé corriendo para entrar al otro, donde venían unas 3 personas y una doñita me pregunta, ¿por qué dejó a su amiga allá sola? Vio mi cara toda pálida y me revirá. Ya lo espantaron, joven. Eso ha sido lo único que me ha pasado en 3 años acá. Muchas gracias por ver el video, bandita. Hemos llegado al final del video. Si les ha gustado, no olviden suscribirse y dejar su like. No olviden que pueden dejar sus anécdotas en los comentarios. Muchas gracias por todo, bandita. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.